Sientes que algo invisible te ata, como si tus caminos estuvieran bloqueados sin explicación. Muchas veces, estas cadenas no son físicas, sino espirituales. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta revelación nos muestra que hay fuerzas ocultas que operan para oprimir nuestras vidas. Hoy profundizaremos en la oración de liberación como herramienta poderosa para romper maldiciones, hechizos y toda obra de magia negra. Te mostraremos cómo clamar la sangre de Jesús puede cortar toda atadura espiritual y restaurar tu libertad. No estás solo en esta batalla. Hay una autoridad superior que está de tu lado y su poder no tiene límites. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando invocas su nombre con fe y autoridad? Hay momentos en la vida en los que, a pesar de todos los esfuerzos, nada parece avanzar. Caminas, pero sientes que algo invisible te detiene. Intentas abrir puertas, pero todas se cierran. Trabajas, oras, luchas, y aún así, todo parece volverse en tu contra. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más profundo detrás de esos bloqueos? ¿Y si lo que enfrentas no es una simple mala racha, sino el resultado de una atadura espiritual que lleva tiempo operando en tu vida sin que lo sepas? La palabra de Dios nos abre los ojos ante una realidad que muchos ignoran o subestiman. En Efesios 6:12 se nos dice con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje no es un simple simbolismo, es una advertencia directa. Hay batallas que se libran en lo invisible, guerras que afectan lo físico, lo emocional y lo espiritual, y que tienen como objetivo apartarte del propósito que Dios trazó para ti. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que vivieron ataduras espirituales sin saberlo, hasta que la intervención divina rompió esas cadenas. Uno de los casos más impactantes es el del hombre gadareno. Descrito en Marcos 5, era alguien que vivía entre tumbas, dominado por una legión de demonios, ajeno a la paz y a la libertad. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas físicas ni con palabras humanas. Era prisionero de algo más profundo, de una opresión espiritual que lo aislaba, lo hería y lo alejaba completamente de su destino. Pero todo cambió cuando Jesús puso un pie en esa región. El poder de la presencia de Cristo fue suficiente para que aquel hombre se postrara y fuera liberado. En un solo instante, la oscuridad que lo había rodeado durante años se disipó y su mente fue restaurada. Ya no gritaba, ya no se hería, ya no vivía entre muertos. Ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Este relato no es una historia lejana, es una representación espiritual de lo que muchos viven hoy. Tal vez tú no estás entre tumbas, pero te sientes atrapado. Tal vez no gritas en voz alta, pero por dentro suplicas ayuda. Tal vez no tienes una legión, pero arrastras una carga que no puedes explicar. Y es que muchas veces las cadenas no se ven, pero se sienten. Están en la confusión constante, en los patrones de fracaso repetitivo, en relaciones que se destruyen una y otra vez sin razón aparente, en enfermedades que no tienen explicación médica, en sueños que nunca se concretan a pesar del esfuerzo. Cuando hay una maldición operando, el entorno se contamina, las puertas se cierran, el ánimo se desvanece y la mente comienza a creer que esto es normal, que así es la vida. Pero no es así. Dios no te creó para vivir atado, frustrado ni estancado. Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, Juan 10:10. Todo lo que se opone a esa promesa, todo lo que te mantiene lejos de ese diseño divino, merece ser confrontado y derribado en el nombre de Jesús.
Muchos no reconocen que pueden estar bajo el efecto de una maldición porque la palabra les suena ajena, lejana, como si perteneciera solo a brujería o superstición. Pero las Escrituras nos muestran que las maldiciones existen y su poder es real. En Deuteronomio 28, Dios establece bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. No es una amenaza vacía, es un principio espiritual. Cuando una persona o una familia se aleja de Dios, se expone, y eso permite al enemigo operar legalmente. Muchas veces, esas puertas no las abrimos nosotros, sino generaciones anteriores. Pero aunque no fuiste quien comenzó el ciclo, sí puedes ser quien lo termine. En Números 22 vemos cómo Balac, rey de Moab, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Él sabía que mientras Israel estuviera bendecido, sería imposible derrotarlo. Entonces intenta contratar una maldición. El enemigo entiende el poder de una palabra maldita. Pero lo que Balaam responde es poderoso. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? Números 23:8. Esto nos muestra que las maldiciones no pueden operar en un terreno donde Dios ya ha declarado bendición. Por eso, la solución no es luchar contra la oscuridad con tus propias fuerzas, sino alinear tu vida con el propósito de Dios para que su luz disipe toda sombra. Pero ¿cómo saber si hay una atadura espiritual actuando en tu vida? Muchas veces se manifiestan en lo que parecen coincidencias repetidas. Cada vez que estás por lograr algo importante, algo se derrumba. Intentas avanzar, pero siempre ocurre lo inesperado que te hace retroceder. Tienes sueños espirituales perturbadores, sientes opresión al dormir, escuchas voces de acusación o te encuentras con pensamientos que no sabes de dónde vienen. También puede presentarse como una resistencia constante a la oración, una desconexión inexplicable de todo lo que es espiritual o una atracción hacia lo oculto, aunque no lo entiendas del todo. Recuerdo el testimonio de una mujer que por años vivió en pobreza extrema, a pesar de trabajar sin descanso. Nada prosperaba. Su familia estaba llena de divisiones, enfermedades y adicciones. Cuando comenzó a buscar a Dios, se dio cuenta de que en su árbol familiar había prácticas de espiritismo, pactos ocultos y dedicaciones que jamás habían sido cortadas. Fue en una noche de oración intensa, clamando la sangre de Jesús, que sintió como algo se quebraba en el mundo espiritual. Desde entonces, su vida comenzó a alinearse. No fue magia, fue guerra espiritual. No fue emoción, fue liberación. La atadura fue rota porque se expuso la raíz y se aplicó la autoridad correcta. Esa es la clave, la autoridad. No basta con desear ser libre. Hay que ejercer la autoridad que Cristo nos delegó. En Lucas 10:19, Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa autoridad no es teórica, es espiritual. Fue pagada con sangre, y tú tienes acceso a ella si estás en Cristo. Pero también es importante entender que el enemigo actúa con legalidad espiritual. Si hay pecado oculto, si hay prácticas que no han sido renunciadas, si hay puertas abiertas, él reclama ese terreno. Por eso, el primer paso para romper cualquier atadura es rendirse completamente a Jesús. No solo como un Salvador, sino como Señor. No solo buscando solución a un problema, sino estableciendo una nueva vida bajo su gobierno. La historia de Josías, en 2 Reyes 23, es un ejemplo de esto. Cuando descubrió que su nación estaba llena de prácticas paganas y objetos malditos, no se limitó a orar. Tomó acción, derribó altares, destruyó imágenes, cortó todo lo que no honraba a Dios. No solo rompió objetos, rompió maldiciones, porque entendía que la liberación requiere decisión. No se trata de repetir palabras, sino de cambiar de reino, de sacar al enemigo de los rincones donde había sido tolerado. Y es aquí donde comienza el proceso que transformará tu vida. Cuando decides no ignorar más los síntomas,
Cuando te das cuenta de que lo que estás enfrentando no es casualidad ni simple mala suerte, sino una estructura espiritual que necesita ser confrontada. Cuando eliges dejar de conformarte con una vida estancada y decides invocar el nombre de aquel que venció al infierno, a la muerte y a toda maldición en la cruz. El enemigo quiere que pienses que no hay solución, que ya lo intentaste todo, que así será siempre. Pero eso es una mentira. La verdad es que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Cada cadena que te ha atado, cada palabra que fue pronunciada en tu contra, cada práctica oculta que afectó tu vida, puede ser rota cuando te alineas con Cristo. Él es la luz que disipa toda oscuridad. Su sangre es el precio que cancela toda deuda. Su nombre es la llave que abre toda puerta cerrada. Y así como aquel hombre gadareno fue transformado por un encuentro con Jesús, así también tú puedes ver una transformación radical en tu vida. No importa cuántos años llevas atado, no importa quién fue el que inició esa cadena, tú puedes ser el eslabón que se rompe, tú puedes ser el inicio de una nueva generación libre, limpia y cubierta por la gracia. Pero esto no ocurrirá automáticamente. Debes buscar, debes clamar, debes humillarte ante Dios y reconocer que solo Él puede hacer lo que nadie más puede, porque cuando decides hacer eso, algo poderoso sucede. El cielo se mueve, los ángeles pelean, la oscuridad retrocede y lo que parecía imposible comienza a cambiar. Hoy estás frente a una verdad que no puedes ignorar. Has sentido el peso, has visto los ciclos, has sentido que algo no encaja. Y ahora sabes por qué. La lucha no es natural, es espiritual. Pero también sabes que hay esperanza, que hay una salida, que hay un nombre, sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y esta es solo la primera parte de este camino. Aún hay más por revelar, más por confrontar, más por derribar. El poder está disponible. La sangre ya fue derramada. La autoridad te ha sido entregada. ¿Estás listo para seguir avanzando hacia la libertad total que Dios tiene para ti? La oscuridad espiritual no retrocede por gritos ni por esfuerzos humanos. No se rompe con buenas intenciones ni se vence con fuerza de voluntad. Lo que fue establecido en el mundo espiritual debe ser desarraigado por armas espirituales. Y entre todas las armas que Dios ha provisto, hay una que sobresale por su poder absoluto, por su efectividad incuestionable y por su autoridad eterna. La sangre de Jesús. Quienes comprenden el poder que hay en esa sangre no solo viven libres, sino que caminan en una dimensión espiritual donde el enemigo no puede tocarlos. Desde el primer momento en que el pecado entró al mundo, también lo hizo la consecuencia espiritual del pecado, la muerte. Y desde ese instante, Dios anunció que solo una sangre pura, una sangre sin mancha, sería capaz de restaurar al ser humano, de redimirlo y de romper toda maldición establecida. En Génesis 3:15, cuando el hombre cayó, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa simiente es Cristo, y su arma fue su sangre. Ningún otro elemento en toda la creación posee el poder que tiene esa sangre, porque no fue derramada por accidente, ni por obligación, sino por amor y por redención. Hebreos 9:14 lo deja en claro. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí no se habla de una limpieza superficial. Se trata de una obra profunda, espiritual, que alcanza no solo el alma, sino la conciencia, el historial espiritual, las raíces más profundas que el enemigo ha intentado contaminar. La sangre de Jesús no solo limpia, libera, no solo redime, cancela, no solo cubre, derrota. El enemigo conoce el poder de esa sangre mejor que muchos creyentes.
Por eso teme cuando se proclama con entendimiento, cuando se clama con fe, cuando se aplica con autoridad. En el mundo espiritual, la sangre de Jesús es una señal de propiedad divina, un muro de fuego, una cobertura impenetrable. En Éxodo 12, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, solo hubo una marca que lo detuvo: la sangre en los dinteles de las puertas. No fue el clamor, ni la religiosidad, ni el esfuerzo humano lo que impidió la destrucción. Fue la sangre. Dios dijo: veré la sangre y pasaré de largo. Esa sangre era la sombra profética de la sangre de Cristo. Y el mismo principio opera hoy. Cuando el enemigo ve la sangre, retrocede. En Apocalipsis 12:11 leemos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí se establece un principio de guerra espiritual. La victoria no viene por lucha física, sino por el poder espiritual de la sangre. No se trata de repetir palabras vacías, sino de entender que cuando se clama la sangre de Jesús, se está activando legalmente la autoridad del cielo sobre la tierra. Esa sangre no es un símbolo, es una sustancia espiritual viva que habla, que intercede, que acusa al enemigo y libera al creyente. En Hebreos 12:24 se nos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Jesús clama por redención. Es una sangre que tiene voz, que intercede continuamente, que habla desde el altar del cielo a favor de aquellos que están cubiertos por ella. Y cuando esa sangre es proclamada sobre una situación, sobre una vida, sobre una familia, el mundo espiritual responde. Porque no hay acusación, ni maldición, ni hechizo que pueda resistir el testimonio de la cruz. En el antiguo pacto, el derramamiento de sangre de animales era necesario para la remisión de los pecados, pero esa sangre solo cubría temporalmente. No podía limpiar completamente. Por eso Cristo, el Cordero sin mancha, se ofreció una sola vez, para siempre. Su sangre no fue colocada sobre un altar terrenal, sino en el lugar santísimo del cielo. Hebreos 10:19-20 lo declara con poder. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. No solo tenemos acceso al Padre por medio de esa sangre, sino autoridad para enfrentar las tinieblas sin temor. Cuando una maldición ha sido decretada sobre una persona, lo que se requiere no es solo oración, sino una proclamación legal de libertad. El enemigo opera en base a derechos legales que obtiene a través del pecado, la ignorancia o las alianzas pasadas. Pero la sangre de Jesús cancela todo derecho legal. Colosenses 2:14 lo dice de forma contundente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos representa toda maldición, pacto, palabra maligna o sentencia espiritual pronunciada en tu contra. Cuando se proclama la sangre de Jesús con entendimiento, esa acta es anulada. Lo que era válido en lo espiritual queda sin efecto. El enemigo pierde el acceso, la maldición pierde su fuerza, la herencia maligna se detiene, y es precisamente por eso que la sangre debe ser aplicada. No basta con saber que Jesús murió, no basta con entender que fue derramada, hay que activarla por medio de la proclamación. En el mundo espiritual, lo que no se declara no se impone. Por eso los profetas hablaban, los sacerdotes rociaban la sangre, los apóstoles predicaban. Cada vez que se menciona la sangre de Cristo con fe, se establece un límite, se traza un territorio, se alza una bandera celestial. En la oración de liberación, la sangre de Jesús no puede ser omitida. Es el fundamento mismo de toda ruptura espiritual. Cuando se clama esa sangre, se llama al poder del sacrificio perfecto a intervenir.
Se recuerda al enemigo que el precio ya fue pagado, que la deuda ya fue saldada, que el terreno que pisamos ha sido comprado. Primera de Pedro 1:18-19 lo afirma con fuerza. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre no es solo para salvación, es para protección, para cobertura, para restauración. Job 1:10 revela que Satanás reconocía que Dios había puesto un cerco de protección alrededor de Job. Esa cobertura espiritual es reforzada cuando se invoca la sangre de Jesús. Es una barrera impenetrable, una señal en el mundo invisible de que esa vida pertenece al reino de Dios. Cuando se aplica esa sangre sobre los hijos, sobre el hogar, sobre las finanzas, se está declarando territorio santo, propiedad divina, posesión exclusiva de Dios. Por eso, clamar la sangre de Jesús no es una fórmula repetitiva. Es una proclamación de gobierno espiritual. Es recordar que el poder que venció al pecado, a la muerte y al infierno sigue vigente. Y ese poder está disponible para ti. No importa qué maldición haya sido decretada. No importa qué conjuro, qué magia, qué hechizo se haya lanzado. Todo eso se derrite ante la sangre del Cordero. No hay altar de brujería que resista cuando se levanta el altar del Calvario. No hay palabra maldita que permanezca cuando se impone la palabra viviente de Dios, confirmada por la sangre del pacto eterno. Así como el sacerdote del Antiguo Testamento rociaba la sangre sobre el propiciatorio para cubrir los pecados del pueblo, hoy el creyente tiene acceso a esa sangre para declarar libertad sobre cada área que ha sido contaminada, sobre cada rincón de su vida donde el enemigo ha reclamado derecho. La sangre tiene el poder de revertir sentencias, de restaurar destinos, de abrir puertas, de limpiar genealogías, de arrancar raíces y establecer una nueva historia. Este poder no disminuye con el tiempo, no se debilita con los siglos, es eterno. Su efecto es inmediato y su alcance total. Solo aquellos que ignoran este poder viven atados, limitados o derrotados. Pero cuando se despierta el entendimiento espiritual y se proclama con fe lo que Cristo ya hizo, la oscuridad no puede resistir. Porque la sangre de Jesús no es historia pasada, es realidad presente, es fuego, es sello, es voz, es cobertura, es victoria. Hoy tienes acceso a esa sangre. Hoy puedes proclamarla con autoridad. No con miedo, no con duda, sino con la certeza de que cada gota que cayó en el Gólgota fue por ti. Cada herida, cada azote, cada derramamiento fue parte de un plan divino para darte libertad. No vivas como si estuvieras vencido cuando ya fuiste redimido. No camines como si estuvieras atado cuando la cadena ya fue rota. No hables como si no tuvieras poder cuando el cielo te ha entregado la llave más poderosa del reino. La sangre de Jesús no solo te cubre, te libera, te levanta, te transforma. Y cada vez que la proclamas, el enemigo recuerda lo que ya perdió. Por eso, en cada oración de liberación, en cada clamor, en cada palabra que se eleva al cielo, que no falte este decreto: por la sangre de Jesús soy libre. La autoridad espiritual no es una idea abstracta ni un concepto reservado para unos pocos. Es una realidad que pertenece a todo aquel que ha sido redimido por Cristo y ha entendido su posición en el reino. El problema no es la falta de poder, sino la falta de conocimiento. Muchos hijos de Dios viven oprimidos, no porque no tengan acceso a la libertad, sino porque no saben cómo ejercer la autoridad que ya les fue dada. La liberación no comienza con un grito, comienza con convicción. No depende del volumen de la voz, sino de la certeza del Espíritu. Cuando un creyente ora con autoridad, las tinieblas tiemblan. Cuando proclama la palabra, el enemigo retrocede. Cuando ora desde su identidad, todo cambia. Jesús nunca oró desde la desesperación.
cada vez que enfrentó el mal, lo hizo con palabras claras, precisas y cargadas de poder. No buscaba convencer al adversario, lo confrontaba. No pedía permiso, declaraba verdades. Y esa misma autoridad que él ejerció es la que ha sido delegada a sus discípulos. En Mateo 10:1 leemos: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta autoridad no fue entregada para admiración, fue entregada para acción. Y todo aquel que ha nacido de nuevo ha recibido ese mismo mandato. La oración con autoridad no es una repetición vacía ni una petición temerosa. Es una proclamación basada en lo que Dios ya ha dicho. El creyente no ora para convencer a Dios de hacer algo, ora para alinearse con lo que Dios ya ha determinado. Cuando esa oración está impregnada de escritura, de convicción y de revelación, se convierte en una espada. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no es una metáfora sin poder. Es una herramienta de guerra que corta, que desarma, que libera. La diferencia entre una oración débil y una oración con autoridad está en la posición espiritual desde la cual se ora. El que ora con temor lo hace desde la tierra mirando al cielo, esperando que algo ocurra. El que ora con autoridad lo hace desde su posición en los lugares celestiales, sabiendo que ya ha sido sentado con Cristo en su trono, tal como lo declara Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde esa posición no se mendiga, se declara, no se duda, se afirma, no se reacciona, se establece. Cuando una persona está bajo maldición o influenciada por hechizos o trabajos de magia negra, lo que se requiere no es una oración superficial, sino una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Y esa confrontación solo puede sostenerse si está respaldada por la palabra, guiada por el Espíritu y ejercida en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo que tenga poder para romper cadenas, cerrar portales de oscuridad y anular pactos satánicos. Hechos 4:12 lo afirma sin margen de duda. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando se ora con autoridad, no se habla con el problema, se le ordena. Jesús no dialogaba con los demonios, los expulsaba. No negociaba con la opresión, la rompía. En Marcos 1:25, cuando enfrentó a un espíritu inmundo que se manifestaba en una sinagoga, su respuesta fue simple y contundente: cállate y sal de él. Ninguna palabra más fue necesaria. Esa es la oración con autoridad. Palabra corta, alma limpia, espíritu encendido, corazón firme. Porque no se trata de emoción, sino de posición. No se trata de palabras humanas, sino del respaldo divino. Es importante entender que la autoridad espiritual solo opera cuando hay alineación. Un creyente que vive en pecado no puede enfrentar al enemigo con firmeza. No se puede expulsar lo que todavía se tolera. No se puede vencer lo que aún se abraza en secreto. La oración con autoridad fluye desde un corazón consagrado, desde una vida rendida, desde una mente sujeta a la palabra. Santiago 4:7 establece el orden espiritual correcto. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia efectiva al diablo solo es posible cuando primero hay sumisión a Dios. Es en esa rendición donde se activa la autoridad, y una vez que está activa, no hay tiniebla que pueda resistirla. En la oración de liberación, es fundamental que las palabras estén dirigidas al reino correcto. Hay momentos para hablar con Dios y momentos para hablar contra el enemigo. No se puede confundir intercesión con confrontación. La autoridad no se ejerce pidiendo, sino decretando.
Jesús enseñó a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad». Mateo 6:10. Esta es una declaración de gobierno. Es traer la realidad del cielo a la tierra. Es ordenar que la voluntad de Dios prevalezca sobre cualquier otra agenda, sobre cualquier plan oculto, sobre cualquier obra de maldad. La oración con autoridad también debe estar impregnada de identidad. Quien no conoce su posición en Cristo ora con incertidumbre, pero quien sabe que ha sido adoptado como hijo, que ha sido redimido por la sangre, que ha sido sellado por el Espíritu y respaldado por la palabra, ora como un embajador del reino. Segunda de Corintios 5:20 lo confirma. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y ningún embajador va sin respaldo. Cuando un embajador habla, representa a toda una nación. Cuando un hijo de Dios ora con autoridad, representa al cielo mismo. No basta con querer que el enemigo se vaya. Es necesario que sepa que no tiene derecho legal para quedarse. Por eso, en la oración de liberación, se deben identificar las raíces, cortar los lazos, anular los pactos y declarar la supremacía de Cristo. Cada palabra debe estar impregnada de verdad bíblica, dirigida con precisión y pronunciada con fe. Marcos 11:23 nos da un principio inquebrantable, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No se trata de desear que algo suceda, se trata de hablar a la montaña, con la certeza de que debe moverse. Cuando se ora con autoridad, el ambiente espiritual cambia. Las atmósferas opresivas se disipan, las cargas espirituales se levantan y el poder de Dios comienza a manifestarse. Hechos 16, 25-26 lo ilustra cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos en la prisión. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esa oración no fue pasiva, fue una declaración activa de confianza, de gobierno espiritual, de victoria anticipada. Y Dios respondió con poder. La autoridad también se manifiesta en el uso correcto del nombre de Jesús, no como una fórmula mágica, sino como una realidad legal. Hechos 3:6 narra cuando Pedro enfrentó la parálisis de un hombre diciendo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Ese lo que tengo era autoridad espiritual. Y la frase clave fue: en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu debe someterse a ese nombre. Toda maldición debe quebrarse ante ese nombre. Todo hechizo debe ser anulado por la autoridad de ese nombre. La oración con autoridad también incluye la proclamación de la palabra. No se ora desde emociones cambiantes, sino desde verdades eternas. Cada vez que se declara un versículo en medio de la oración, se establece legalidad espiritual. Isaías 55:11 nos recuerda: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Esa palabra es un decreto, es una sentencia divina. Cuando se ora con ella, el cielo la respalda y la tierra debe alinearse. En todo proceso de liberación, la oración no puede ser opcional, ni débil, ni desordenada. Debe ser estratégica, constante y basada en la verdad. Porque cada palabra hablada desde la convicción del Espíritu tiene poder para romper cadenas, para abrir los cielos, para cerrar puertas de maldad y para desatar la voluntad de Dios. El enemigo no teme las emociones, pero sí reconoce la autoridad. Y esa autoridad ya ha sido entregada. Orar con autoridad no es un acto puntual, es una postura de vida. Es vivir consciente de quién eres, de a quién perteneces y de lo que has recibido.
Es rechazar toda pasividad espiritual y asumir la responsabilidad de establecer el reino donde antes operaba el caos. Es hablar como un hijo, orar como un soldado y caminar como un redimido. Porque el que ha sido liberado no vuelve a callar. El que ha visto el poder de Dios no se conforma con oraciones vacías. El que ha roto cadenas ora para que otros también sean libres. Y cuando un pueblo comienza a orar con autoridad, los cielos se abren, las tinieblas se disipan y el reino avanza. No hay muro que se mantenga en pie, no hay opresión que perdure, no hay maldición que sobreviva, porque cuando los hijos de Dios oran con autoridad, el infierno tiembla y la gloria de Dios se manifiesta. Hay batallas que no comenzaste tú, pero cuya carga has sentido en lo más profundo de tu ser. Cadenas que no forjaste, pero que te han acompañado como sombras silenciosas. Ciclos que se repiten en tu historia con una precisión que asombra, como si una fuerza invisible los activara sin tu consentimiento. El corazón lo percibe, aunque la mente no sepa explicarlo. Y cuando esa sensación se vuelve una constante, cuando lo mismo que destruyó a otros comienza a tocar tu vida, es allí donde se despierta la pregunta que no puede seguir callada. ¿Es posible que yo esté cargando con maldiciones que no me pertenecen? La palabra no solo responde esa pregunta, sino que la desarma con verdad. En Éxodo 25, Dios advierte: Yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no es una amenaza, es una ley espiritual. Las decisiones de una generación abren puertas que afectan a las siguientes. Lo que uno permite, el otro hereda. Y lo que no se confronta, se multiplica. No es injusticia, es consecuencia. Dios es justo, pero el reino espiritual opera por principios, y uno de esos principios es la transferencia generacional. El pecado tiene memoria, y cuando no es enfrentado con arrepentimiento, busca perpetuarse. Las ataduras se transmiten como legados malditos, como raíces invisibles que contaminan la tierra donde crece una nueva vida. Se heredan patrones de fracaso, adicciones, enfermedades, pobreza, divisiones familiares, prácticas ocultas y una lista que no parece terminar. La maldición no se disfraza de castigo, sino de ciclo. Es una repetición constante de lo que ya ocurrió antes, solo que ahora con un rostro diferente. Y cuando no se reconoce, se normaliza. Pero lo que se tolera, se fortalece. Y lo que se fortalece, se establece. Dios no quiere hijos atados por pecados ajenos, pero la libertad no se recibe por deseo, sino por revelación. El primer paso para romper una maldición generacional es admitir que existe. Negarla no la elimina, solo le da más tiempo para operar. Por eso la verdad tiene poder, porque expone lo que el enemigo ha tratado de ocultar. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No dijo que la emoción libera, ni que la costumbre libera. Es la verdad la que quiebra yugos. Y esa verdad comienza con un reconocimiento. Muchas veces lo que enfrentas no comenzó contigo. No hay liberación sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin conciencia. Lo que no se confiesa, permanece. Y lo que se esconde, crece. Por eso Dios llama ya a su pueblo a examinar las raíces. En Jeremías 6:16 se lee: «Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». Las sendas antiguas no solo son caminos de obediencia, también pueden ser senderos de desobediencia no confrontada. Por eso se requiere discernimiento espiritual para ver lo que ha estado operando en secreto. Porque cuando la raíz se revela, el hacha del Espíritu puede cortarla. El poder de la sangre de Cristo no se limita a cubrir los pecados personales. También tiene autoridad para cancelar herencias espirituales contaminadas.
En Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él no solo murió por tus errores, también cargó con los efectos de toda maldición generacional. Cada gota de su sangre grita libertad. Cada herida en su cuerpo habla redención. Y cuando un hijo de Dios se posiciona sobre esa verdad, lo que fue heredado en la carne es vencido por la victoria del Espíritu. El arrepentimiento verdadero va más allá del sentimiento. Es un acto de guerra espiritual. Es renunciar públicamente al derecho que el enemigo ha tenido para operar en una línea familiar. Es cerrar puertas que fueron abiertas, aunque no haya sido por ti. Es declarar, con la autoridad que te ha sido dada, que todo pacto que no vino de Dios queda roto por el poder de la cruz. Porque la sangre de Cristo no es solo un símbolo de perdón, es un arma de juicio contra todo decreto de maldición. Y cuando se proclama con fe lo que antes tenía derecho legal, ahora queda anulado por el nuevo pacto. Dios es especialista en cambiar líneas de sangre. Lo hizo con Abraham, que fue sacado de una tierra pagana para establecer un linaje de bendición. Lo hizo con Ruth, que provenía de Moab, pero fue injertada en la genealogía de Jesús. Lo hizo con Pablo, que siendo perseguidor se convirtió en apóstol, porque cuando Dios marca un nuevo comienzo, el pasado ya no define el destino. Lo que importa no es de dónde vienes, sino con quién caminas. Y cuando caminas con Cristo, lo que estaba escrito en tu contra es tachado por su gracia. El arrepentimiento tiene poder porque alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Y cuando hay alineación, hay liberación. Pero el arrepentimiento debe ser completo. No basta con decir, Señor, perdóname. Hay que declarar, renuncio a toda práctica, a toda palabra, a toda costumbre, a toda herencia, a todo pacto que mis antepasados hayan hecho fuera de tu voluntad. Hay que deshacer lo que fue hecho, y eso solo ocurre cuando la luz de Dios alumbra cada rincón escondido. No se puede romper una cadena que no se está dispuesto a ver, pero cuando el Espíritu Santo revela, también capacita para derribar. Dios no solo quiere liberarte de las maldiciones, quiere redimir tu historia. Eso significa que todo lo que el enemigo usó para destruir, ahora será parte del testimonio de la victoria. Lo que antes era vergüenza, ahora será plataforma de gloria. Lo que antes fue causa de ruina, ahora será campo fértil para multiplicación. Porque la redención no solo restaura lo que fue perdido, también transforma lo que parecía definitivo. En Joel 2:25, Dios declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta restitución no es solo material, es espiritual, emocional, generacional. Cuando Dios interviene, el tiempo perdido se convierte en terreno recuperado. Hay una generación que está llamada a romper con los ciclos de esclavitud. Una generación que no se conforma con repetir lo que vio, sino que decide establecer un nuevo orden bajo el gobierno de Dios. Esa generación no teme al pasado, porque sabe que el futuro está en las manos del Redentor. Esa generación no niega las raíces, pero tampoco se somete a ellas. Las expone, las confronta y las corta en el nombre de Jesús. Y cuando el ciclo se rompe, no solo eres libre tú, también lo son los que vienen después, porque cada liberación que ocurre en lo espiritual afecta lo natural. Cada pacto roto en oración se traduce en herencias limpias para los hijos, en hogares estables, en mentes renovadas, en corazones sanos. El impacto de una vida redimida no se limita a la persona, se extiende como un río sobre generaciones. Isaías 61:4 lo profetiza así: y edificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El enemigo teme a quienes se atreven a romper con el pasado, porque sabe que un hijo de Dios que corta la maldición, corta su influencia. Sabe que una vida que se entrega al arrepentimiento genuino
se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas, y por eso busca que se oculte, que se justifique, que se minimice. Pero la verdad no puede ser silenciada. Cuando la revelación llega, la cadena pierde su fuerza. Cuando el arrepentimiento se activa, el cielo responde. Cuando se proclama redención, lo que estaba contaminado es purificado. No importa cuán larga haya sido la línea de maldición. No importa cuántos pactos hayan sido hechos. No importa qué prácticas fueron repetidas por generaciones. Lo que importa es que hay un nombre sobre todo nombre. Un nombre que está por encima de toda herencia, de todo linaje, de toda oscuridad. El nombre de Jesús. Y en ese nombre, toda maldición se doblega. En ese nombre, todo ciclo se detiene. En ese nombre, toda culpa se borra. En ese nombre, toda raíz se arranca. Porque ese nombre no solo es salvación, es redención total. Hoy puedes decidir que la historia cambie. Puedes levantar tu voz en oración, no como quien suplica, sino como quien decreta. Puedes hablar con Dios y declarar: hoy corto todo ciclo que no viene de ti. Hoy me alineo con tu palabra. Hoy aplico la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones. Hoy declaro que mi casa servirá a Jehová. Hoy decido ser el punto de quiebre. Hoy termina la maldición. Hoy comienza la redención. La oscuridad no invade sin permiso. El enemigo no entra por fuerza, entra por puertas. Y esas puertas muchas veces no se abren con grandes rituales, sino con pequeñas decisiones que parecen inofensivas. El mundo espiritual no responde a la intención, sino a la legalidad. Lo que para el ojo humano parece insignificante, para el reino de las tinieblas puede ser una autorización para operar. La ignorancia nunca ha sido excusa válida. Lo que se tolera en el corazón se activa en el espíritu. Lo que se justifica en lo natural se manifiesta en lo sobrenatural. Dios ha establecido principios que gobiernan la interacción entre lo visible y lo invisible. Cuando esos principios se violan, se rompen cercos de protección. Deuteronomio 18, 10 a 12 es una advertencia directa del Creador. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No hay ambigüedad en esta declaración. No hay margen para interpretaciones suaves. Lo que Dios llama abominación no puede ser practicado sin consecuencias. El problema no es solo que esas prácticas existen, sino que muchas veces se han normalizado dentro de la cultura. Se les ha dado nombres nuevos, se les ha maquillado con entretenimiento, se les ha envuelto en espiritualidad vacía y se les ha presentado como alternativas válidas. Pero aunque cambie el nombre, la raíz sigue siendo la misma. El disfraz puede variarte, pero la esencia permanece. Son puertas espirituales que violan el diseño de Dios y otorgan acceso al enemigo. El tarot, los horóscopos, las limpias, los amuletos, las invocaciones, los decretos sin Cristo, los pactos de sangre, los objetos consagrados, las consultas espirituales fuera de la palabra, todo eso establece puentes entre el alma y el mundo de las tinieblas. Cuando una persona practica estas cosas, aunque lo haga por curiosidad o por tradición, está estableciendo una conexión real con potestades espirituales ajenas a Dios. Y esas conexiones no desaparecen con el tiempo. Quedan registradas en lo invisible como pactos abiertos, como derechos legales a través de los cuales el enemigo reclama territorio. Por eso, muchas veces la opresión espiritual no se rompe hasta que se identifica la puerta y se cierra con renuncia y con sangre, porque donde hubo pacto, debe haber cancelación, donde hubo apertura, debe haber restauración.
El enemigo no necesita una invitación formal para entrar. Le basta con una rendija, un juego aparentemente inocente, una práctica heredada sin análisis, una creencia abrazada sin fundamento bíblico. Todo eso le otorga una base para comenzar a operar. Y una vez dentro, no se conforma con poco. Su estrategia es progresiva. Comienza con confusión, sigue con opresión, termina con destrucción. Juan 10:10 lo revela con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su agenda, y todo lo que le da acceso la alimenta. En muchos hogares hay objetos que no deberían estar, regalos que llevan maldición, símbolos que representan pactos, elementos que han sido consagrados a demonios. Y mientras estén allí, están actuando como puntos de contacto entre el espíritu de la casa y el mundo de las tinieblas. En el libro de Hechos 19:19, cuando el poder de Dios se manifestó en Éfeso, los que habían practicado la magia no solo se arrepintieron, sino que trajeron sus libros y los quemaron en público. No los guardaron, no los vendieron, no los regalaron, los destruyeron, porque entendieron que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y ese principio sigue vigente hoy. El enemigo no teme una oración mientras exista una puerta abierta. No retrocede solo porque alguien declare libertad, si aún hay áreas que no han sido entregadas. Por eso, antes de clamar por liberación, es necesario examinar si hay entradas que siguen activas. Segunda de Corintios 2:11 advierte que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque lo que no se identifica no se confronta, y lo que no se confronta permanece. Las puertas abiertas no solo provienen de prácticas evidentes, también se abren con pactos verbales, con palabras malditas, con declaraciones cargadas de muerte. Cuando alguien dice cosas como «mi vida no vale nada», «prefiero estar muerto», «esto nunca va a cambiar», está alineando su lenguaje con el reino equivocado. La muerte y la vida están en poder de la lengua, según Proverbios 18:21. Y lo que se declara con constancia se establece como legalidad espiritual. La boca no solo comunica, también crea. Y cuando la creación verbal contradice la verdad de Dios, se establece una plataforma para el engaño y la opresión. Otra puerta común, aunque muchas veces ignorada, es la música y los contenidos visuales que exaltan lo perverso. Las letras que invocan violencia, las imágenes que glorifican la inmoralidad, las escenas que celebran la brujería o el pecado, todo eso alimenta la mente con argumentos contrarios al reino. Y lo que entra por los ojos y los oídos termina anidándose en el corazón. Jesús dijo en Mateo 6:22, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si lo que se consume es oscuridad, la consecuencia es inmediata. Se pierde la sensibilidad espiritual, se debilita el discernimiento, se apagan las señales del Espíritu». En la Escritura, cada vez que el pueblo de Dios cayó bajo opresión, fue porque antes toleró lo que debía haber rechazado. La mezcla espiritual es el arma favorita del enemigo. No necesita que dejes de adorar a Dios, solo quiere que mezcles su adoración con elementos paganos. Así lo hizo con Israel, que ofrecía sacrificios en el templo, pero también adoraba sobre los lugares altos. Y mientras esa mezcla existía, el juicio era inevitable. Dios no comparte su trono, no acepta sincretismo, no bendice la dualidad. O se camina en santidad o se permanece en esclavitud. Cerrar puertas es un acto de obediencia radical. Implica renunciar a lo que antes se abrazó, destruir lo que antes se valoró, desechar lo que el mundo celebra, pero que Dios rechaza. Es tomar una postura clara, firme, sin negociación, porque en la guerra espiritual, la ambigüedad es una sentencia de derrota. El enemigo solo respeta lo que está cubierto por la sangre y respaldado por la obediencia. No hay autoridad sin consagración. No hay victoria sin separación. Por eso Josué proclamó ante el pueblo:
Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Cuando se cierran las puertas, el ambiente espiritual cambia. La confusión se disipa, la opresión retrocede, la claridad regresa. Lo que parecía inamovible comienza a quebrarse. Las oraciones adquieren peso, las cadenas pierden fuerza, la presencia de Dios se manifiesta. Porque donde hay limpieza espiritual, hay manifestación divina. Donde hay santidad, hay gloria. Donde hay obediencia, hay respaldo. El Espíritu Santo revela con precisión dónde están las puertas abiertas. Él guía, Él convence, Él alumbra. No para condenar, sino para liberar. Su luz no expone para avergonzar, sino para restaurar. Y cuando esa luz entra en lo más profundo, no deja espacio para la mentira. Todo queda al descubierto. Y es en ese momento donde se decide el futuro. O se justifica lo que Dios condena, o se abandona lo que ha contaminado. Pero no se puede caminar en doble senda. El que quiere libertad debe caminar en verdad, y la verdad exige renuncia. Hoy es tiempo de cerrar las puertas, de levantar un clamor que no solo pida ayuda, sino que tome responsabilidad, de identificar cada práctica, cada palabra, cada objeto, cada imagen, cada memoria que no glorifica a Dios y que ha sido un canal para el enemigo. Y una vez identificada, arrancarla sin temor. Porque todo lo que se quita por obediencia, Dios lo reemplaza con su gloria. Lo que se deja por Él, Él lo convierte en bendición. Lo que se suelta en la tierra, Él lo llena con cielo. No hay maldición que se mantenga en pie cuando las puertas se cierran, cuando la sangre se aplica y cuando el corazón se rinde. La magia negra, los hechizos, las ataduras del pasado, todo eso pierde legalidad cuando el terreno es consagrado al Dios Altísimo, porque su fuego limpia, su sangre cubre, su nombre libera, y cuando Él entra, no queda espacio para la oscuridad. Ser libre es un milagro, pero mantenerse libre es una decisión diaria. La liberación no es solo un momento de poder, es el inicio de un nuevo camino. Muchos reciben el toque de Dios, experimentan la ruptura de cadenas, sienten cómo se levanta el peso que los oprimía, pero luego regresan a los mismos hábitos, a las mismas palabras, a los mismos ambientes y vuelven a caer en la esclavitud de la que fueron rescatados. Porque la libertad no se sostiene con emoción, sino con obediencia. No se conserva con recuerdos, sino con disciplina espiritual. Jesús fue claro en Mateo 12, 43 a 45, al explicar que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando reposo, y si no lo encuentra, vuelve a la casa de donde salió. Y si la encuentra desocupada, barrida y adornada, trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y el estado postrero de aquella persona llega a ser peor que el primero. Esta advertencia no es una amenaza, es una estrategia espiritual. Una casa libre no es suficiente. Tiene que estar llena. Una vida vacía, aunque limpia, es vulnerable. La liberación no se trata solo de expulsar al enemigo, sino de llenar el corazón con la presencia de Dios hasta que no quede espacio para nada más. Mantener la libertad requiere una mentalidad transformada. Lo que Dios arrancó en un instante debe ser reemplazado con su verdad en el proceso. No basta con dejar atrás el pecado, hay que abrazar la santidad. No basta con renunciar a las tinieblas, hay que amar la luz. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si la mente no cambia, el enemigo siempre encontrará una excusa para regresar. Si los pensamientos no se alinean con la palabra, la confusión se convertirá en una nueva cadena. El creyente que quiere permanecer libre necesita caminar armado. Efesios 6:13 a 17 lo declara con firmeza: hay que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. No se trata de si el ataque volverá, sino de cuándo y cómo.
el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio, la coraza de justicia, todos estos elementos no son simbólicos. Son defensas reales en el mundo espiritual. Y quien descuida una sola parte, se expone innecesariamente al contraataque. La oración diaria no es una actividad religiosa, es una necesidad espiritual. Es allí donde se renueva la fuerza, donde se escucha la voz del Padre, donde se recibe dirección. El enemigo no resiste una vida de oración constante. Puede soportar emociones, puede tolerar apariencias, pero no puede operar donde hay comunión genuina con Dios. En Marcos 1:35, Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy de mañana, aún oscuro, y se iba a un lugar desierto para orar. Si el mismo Cristo necesitaba ese tiempo de conexión, ¿cuánto más nosotros que vivimos en un mundo cargado de ruido, presión y tentación? La palabra también debe ser el alimento constante del espíritu, no como una rutina vacía, sino como una espada afilada que divide, que discierne, que transforma. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es esa palabra la que recuerda quién eres, lo que tienes, lo que te fue prometido, y lo que el enemigo no puede volver a tocar. Es esa palabra la que levanta estandartes de verdad cuando el enemigo quiere sembrar duda. Es esa palabra la que mantiene las puertas cerradas y el corazón encendido. Mantenerse libre también implica vigilancia, no por miedo, sino por sabiduría. Pedro lo dijo con claridad en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que puede devorar a cualquiera, sino a quien esté expuesto, a quien haya bajado la guardia, a quien haya olvidado que la batalla continúa. La sobriedad espiritual es entender que cada decisión tiene consecuencias, que cada palabra tiene peso, que cada acto tiene una repercusión invisible. Y quien camina con los ojos del espíritu abiertos sabe identificar las trampas antes de caer en ellas. La libertad también se fortalece en comunidad. Dios no diseñó a sus hijos para caminar solos. El aislamiento es terreno fértil para la caída. Hebreos 10:25 lo recuerda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El fuego se mantiene cuando está junto a otros fuegos. La fe se edifica cuando se comparte con quienes han sido marcados por el mismo Espíritu. La rendición de cuentas, la corrección, la exhortación, todo eso ayuda a mantener el corazón alineado, las emociones firmes y la visión clara. Y finalmente, la adoración. Una vida que adora, una boca que alaba, una mente que exalta al Rey se convierte en terreno inhóspito para la opresión. Porque donde hay alabanza genuina, la presencia de Dios desciende. Y donde Él habita, ninguna tiniebla puede permanecer. Isaías 61:3 dice que Dios da manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese intercambio sucede cuando se adora, cuando se honra, cuando se eleva el nombre que está por encima de todo nombre. En esa atmósfera no solo se conserva la libertad, se profundiza. La liberación fue el primer paso. Ahora viene el llamado a caminar cada día en esa libertad, con la frente en alto, con la armadura puesta, con la palabra encendida, con el corazón firme. Porque quien permanece en Cristo, quien decide cuidar su terreno, quien no deja puertas entreabiertas, no solo se mantiene libre, se convierte en un instrumento para liberar a otros. Hay momentos en los que el alma necesita ser recordada de quién es su verdadero dueño. No se trata solo de ser libre, sino de pertenecer. Porque más allá de romper cadenas, Dios quiere establecer su señorío. No basta con que las tinieblas retrocedan, es necesario que la luz permanezca. Y esa luz no es una emoción pasajera, es una presencia constante. Es Cristo habitando,
gobernando, dirigiendo cada área del corazón. La verdadera victoria no está en lo que se deja atrás, sino en lo que ahora ocupa el centro. Liberarse no es el fin, es el comienzo de una nueva conquista. El terreno que ha sido limpiado ahora debe ser sembrado con propósito, con obediencia, con adoración. La liberación abre la puerta, pero la intimidad con Dios construye la habitación. Y cuando Él es entronado, cuando todo le pertenece, cuando no hay rincón sin rendir, entonces la vida deja de huir de la oscuridad y comienza a manifestar autoridad en medio de ella. Hoy no solo has clamado por libertad, hoy se ha activado un llamado mayor, a vivir para aquel que te hizo libre. Que cada paso sea una afirmación del poder de su sangre, que cada palabra sea un eco de su victoria, y que cada día sea una declaración silenciosa pero poderosa. He sido liberado y ya no regreso atrás, porque el que ha sido marcado por la sangre no puede vivir como esclavo. El que ha sido tocado por el fuego no puede conformarse con cenizas. Y el que ha sido restaurado por Dios camina con la frente en alto, sabiendo que su historia ya no está escrita por maldiciones, sino por la redención eterna de Jesucristo.